negociación colectiva. Ahora bien, la diferencia, como dijo la compañera Norma, en relación a lo que son el pliego de posiciones, es cuando en un documento, ¿verdad? Hay un listado de preguntas. Yo les recomiendo que pues no hagan un montón, ¿verdad? Concrétense a lo más importante ya cuando ustedes vayan a empezar a litigar. Esas preguntas son orientadas en relación a preguntas concretas que deben de ser contestadas en sentido afirmativo o negativo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el absolvente tiene que contestar de esa manera. Entonces, bajo, obviamente, de protesta de decir siempre la verdad, ¿verdad? Durante la confesión. Entonces, no vayan a confundir el pliego de posiciones con el pliego de peticiones, ¿sí? Que es lo que dice el artículo 379, que es lo que vimos anteriormente. Recordemos que el 379 381, perdón. El pliego de peticiones, uno, ha de exponer claramente en qué consisten estas. Número dos, a quiénes van dirigidas, ¿verdad? Número tres, cuáles son las quejas. Número cuatro, el número de patronos o trabajadores que las apoyan. Número cinco, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde han surgido la controversia y la cantidad de trabajadores que estos prestan los servicios. Y en el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Entonces, ese es el pliego, ¿verdad? De Disculpe, licenciada, ¿qué artículo dijo? 381. Gracias. Ah, ok. En la legislación se reconoce expresamente este derecho de acuerdo con el artículo 379. En el 379 es cuando nosotros entregamos este pliego. ¿En dónde lo entregamos? En los juzgados. Que nosotros ya vimos que si estamos en la ciudad de Guatemala, obviamente, los juzgados se encuentran en la zona 10. Esto se entrega directamente en el área de admisibilidad y admisibilidad, en el centro, perdón, y el centro lo pasa al área de admisibilidad. ¿Estamos? De hecho, eso ya lo habíamos visto, ¿se recuerdan? Si no, lo repetimos. ¿Jóvenes? ¿No lo puede repetir, por favor? Ok. Bueno, ¿se recuerdan que nosotros hablamos que si estamos acá en Guatemala, en la zona 10, existe lo que es el Centro de Justicia Laboral, el cual en el primer nivel, usted nada más entrando va a encontrar el centro, ahí es donde se entregan todas las demandas, así sea una demanda ordinaria, una de instalación, usted esté presentando lo que es un conflicto nuevo, ahí en el centro, en la entradita, es donde usted tiene que dejar su escrito. Incluso si en determinado momento usted no cuenta con un abogado, usted, bueno, en este caso, pues ustedes van a ser abogados, ¿verdad? Por las personas que no cuentan con un abogado, pueden ir y pueden presentar su demanda de forma oral. Bueno, ahí es el centro. Ahí es donde lo van a escuchar. Ahí están alrededor de unas 7, 8 personas, pues atentas a recibir al público, ¿verdad? Después de que dejan su escrito y estampan el sello, pasa al juzgado de qué? A mí. ¿Se recuerdan? Admisibilidad. ¿De qué? Admisibilidad. Ellos verifican que la demanda cumpla con todos los requisitos. ¿De qué artículo? Artículo 332, si no estoy mal. 332. Entonces, en el 332 se encuentra la demanda, donde debe obviamente tener la designación del juez o el tribunal. Cuando dice designación del juez o el tribunal, significa que no va a colocar juzgado primero, segundo ni tercero, sino que obviamente va dirigido al juzgado de admisibilidad, porque admisibilidad es quien va a sortear después de que verificar de que cumpla con todos los requisitos del 332 y ya le va a asignar su juzgado, ¿verdad?
Entonces, independientemente sea un conflicto colectivo o sea una demanda ordinaria o un conflicto de carácter jurídico, sí o sí, quien lo recibe primero es el centro y después pasa al juzgado de admisibilidad. Y ellos son los que califican, ¿sí? Que llene todos los requisitos. Entonces, inmediatamente que llene todos los requisitos, ya se sortea. Hay una máquina, una computadora, la cual sortea para ver qué juzgado es el que va a conocer. Inmediatamente se manda a notificar a las partes, regresan las notificaciones, se incorporan a la carpeta. ¿Qué creen? ¿Admisibilidad se queda con el expediente o lo sube inmediatamente al juzgado para esperar el día de la audiencia? ¿Qué creen ustedes? Tendría que subirlo al juzgado para que ellos lo puedan revisar. Exacto. Tiene que revisarlo el juzgado, ¿verdad? Que esté debidamente notificado y dentro del juzgado existe un archivo, el cual está ordenado por años, meses, entonces ahí se lleva un control de todas las audiencias, ¿verdad? Que están programadas. No es que admisibilidad se vaya a quedar con el expediente, no. Inmediatamente se notifica, se incorpora y sube el expediente. Entonces, y existen las salas, ¿verdad? En Guatemala existe la sala primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿dónde está? ¿En Quetzaltenango No, o cuarta, Mazatenango? Mazatenango. Xochitepeques, licenciada. ¿Qué manda? Xochitepeques. Buenas tardes, Lita. Así es correcto. La cuarta se encuentra allá, la quinta se encuentra en Guatemala, la sexta también, y hay una sala que acaban de aperturar que está en Quetzaltenango, que conoce todo lo concerniente a Quetzaltenango y el departamento de Totonicapán, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, y ya hicimos un pequeño paréntesis en relación a lo que es cómo es que funciona, ¿verdad? Bueno, entonces, yo no estoy de acuerdo, hoy no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Con la vía directa, entonces procede lo que es el artículo 379, era lo que estábamos hablando acá, que es desde el momento en que se entrega el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá por planteado el conflicto. Entonces ya entendemos que el pliego de peticiones, y siquiera ahí donde dice pliego de peticiones, póngale usted ver artículo 380 y qué? 381. Y si usted se da cuenta, en el segundo párrafo del 381 dice la solicitud debe contener el juez que se dirige los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe pues, establecerse en la población en donde tenga pues, su asiento del juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección donde debe ser notificado, la identificación que se adjunta por duplicado, el pliego de peticiones y la petición en trámite conforme a las reglas de los artículos precedentes. A este segundo párrafo, póngale como título demanda colectiva. ¿Sí? Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá mediante un acta, inmediatamente dará trámite a su solicitud. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón, ¿cómo digo que pudiéramos al segundo párrafo del artículo 81? Eh, Demanda colectiva. Ujú. Entonces, ¿Sí? Muy bien, sigamos pues. Los sindicatos legalmente constituidos tienen la facultad de presentar pliegos de peticiones al empleador, quien está obligado a recibirlos y en caso de reunir los requisitos legales, entrar en proceso de negociación con el sindicato respectivo. El propósito de este proceso es alcanzar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual, ok, el pacto colectivo. ¿Cuál es el fundamento del pacto colectivo? Artículo 49 del Código de Trabajo. Ok, entonces,
¿qué entendemos? Encontramos ahí una definición igual que el sindicato, ¿verdad? ¿Qué dice el 49? ¿Qué es el pacto? Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a esto. Ok, muy El bien. pacto colectivo, Ajá. Ahora bien, ahí vengo la pregunta. Recuérdese que yo le dije que esta pregunta se la iba a hacer. ¿El pacto colectivo se considera como ley profesional? Sí, basados en el segundo párrafo del artículo 49. Excelente, muy bien. Cuando hablamos entonces de pacto colectivo, vayámonos por favor al artículo 53. En el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a las profesiones u oficios, actividades y lugares de trabajo que comprendan. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir es entendido que no puede fijar su vigencia por un plazo menor de qué plazo. ¿No puede ser menor de qué plazo? De 1 año ni mayor de 3 años. Exacto. Entonces, ahí pónganle en grande si usted quiere, no menos de 1 ni más de 3. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos preparando nuestro código para nuestro examen técnico profesional. Acuérdese que a veces los nervios a uno pues lo traicionan, ¿verdad? Entonces, hay colegas que pues les dan la opción de poder usted sustentar sus preguntas en base a su código. Entonces, mejor si usted ya sabe, ¿verdad? Que todo lo que es en relación al pacto habla a partir del artículo 49, pero si le dice perfecto, ¿cuál es el plazo de duración entonces de un pacto? Inmediatamente usted lo visualiza de una forma grande, inmediatamente puede dar su respuesta, por si usted no se recuerda. Bueno, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación más el término de la distancia. Denme un segundo que me voy a poner mis lentes. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a las jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios mínimos, no es válida la cláusula por virtud del cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Y el lugar de fecha de la celebración del pacto en las firmas de las partes de los representantes de estas. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni la disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en la libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Aquí hay, en el artículo 54 encontramos lo relativo a lo que son los pactos colectivos de industria, de actividad económica o de región determinada. Para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores sindicalizados o no, de determinada rama y de industria, actividad económica o religión del país, es necesario que se haga constar por escrito en 3 ejemplares. 1 para cada parte. Subraya por favor donde dice cuántos ejemplares necesitamos y a quién debe tener cada uno de ellos. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos de grupo de patrono que tenga a su servicio las 2/3 partes de los trabajadores en ese momento que ocupen de ellas. Prácticamente estamos hablando del mayoritario, ¿verdad? Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento de la rama
de la industria, de la actividad económica o religión de que se trate. Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que éste se refiere, el inciso B y C, debe ser publicada inmediatamente durante 3 veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de prioridad particular de mayor circulación de la República, concediendo un término improrrogable de 15 días contados a partir de la última publicación para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule la posición razonada contra la extensión obligatoria del pacto. Que transcurrido dicho término, sin que se formule oposición o desechadas las que se hayan presentado, el organismo ejecutivo emita un acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigente. Y la circunscripción territorial, empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenido en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecten que tengan celebrados, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los trabajadores. O sea que hay una salvedad. Para los efectos de este inciso, cuando se presente una oposición en tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 10 días comunes a quien haga y a los sindicatos el pacto para que todos alberguen lo que crean pertinente. En este término empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación o aviso personal por un inspector de trabajo y a su vez transcurrido el mencionado ministerio debe emitir un dictamen definitivo. Caso de declarar con lugar, la oposición debe procurar avenir a las partes sometiéndoles a un nuevo proyecto de pacto colectivo que, si es aprobado por estos, debe ser declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el pacto anterior. El tiempo de validez. El organismo ejecutivo debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5. Dicho plazo debe ser prorrogado automáticamente en cada ocasión durante un periodo igual fijado y sin ninguna de las partes expresas en el memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social con un mes de anticipación, por lo menos al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por terminado el pacto. En cuanto de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en el que transcurra el plazo estipulado. La revisión del común acuerdo lo encontramos en el artículo 56. Entonces, todo lo que se refiere del pacto colectivo es a partir del artículo número 49 al artículo 56, ¿sí? Todo lo concerniente a lo que es el pacto. Sigamos. El cual tendrá una fuerza vinculante. Ya vimos que es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo, el cual tendrá una fuerza vinculante para ambas partes y deberá respetar durante su vigencia. Este pacto es el resultado del ejercicio legítimo de la autonomía colectiva y la voluntad común de los trabajadores y empleadores por mejorar el entorno laboral y evitar conflictos. Cabe señalar que la negociación colectiva no solamente es un derecho reconocido internamente, sino también respaldado por los convenios internacionales. Pregunto, ¿qué es un convenio internacional?
Son todos aquellos convenios, licenciada, que han sido aceptados o ratificados por Guatemala con otros países. Exacto. Y dentro de ellos, dentro de los convenios, pues hay una variedad de convenios. En relación a lo que nos toca ver en este momento, que es el derecho colectivo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué beneficio, qué aporta o por qué se da este convenio colectivo, convenio internacional toca lo que es el área colectiva? ¿Por qué creen ustedes? Porque protege los derechos de los trabajadores y de los empleadores Ujú, que se van a organizar libremente en sindicatos y federaciones. correcto. Protegen no solamente a una sola persona, ¿verdad? Sino que pues su fin es proteger a un grupo de personas, a trabajadores, y por ejemplo, encontramos lo que es, aquí tengo lo que es el convenio 98. Voy a tratar de proyectar de un momentito. Si lo puedo proyectar. No sé si lo logran ver ahí. Sí, licenciado. Ok, bueno, entonces acá nosotros estamos viendo en relación a lo que es el convenio sobre el derecho de sindicalización y lo que es la negociación colectiva. Dice convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y negociación colectiva. Esto entró en vigor el 18 de julio de 1951. Esta adopción fue en Ginebra, en la reunión número 32 del 1 de julio de 1949. Es un instrumento actualizado de convenios fundamentales. Este convenio, si se da cuenta, no tiene muchos artículos, únicamente posee 16 artículos. Vamos a ver. Y este convenio nos habla que por favor, este sí lo tienen que descargar porque es materia para evaluación. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra, en la administración de la Oficina Internacional de Trabajo, congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949, en su 32ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho a sindicalización y la negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión. Y en esto llega lo que son los artículos. Los trabajadores deben gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente de menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercer especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a una condición de que no se afilie a un sindicato o a la dejar de ser miembro por un sindicato.
Hoy por hoy, ustedes esto inclusive lo pueden relacionar con la Constitución y el Código de Trabajo. Después, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier u otra forma a causa de su afiliación sindical, de su participación o en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o en el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Artículo 2. Las organizaciones de trabajadores y demás empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a otras, ya se realice directamente por medio de sus agentes miembros en su constitución, funcionamiento o administración. También ya ustedes lo pueden relacionar con su código de trabajo. Se consideran actos de injerencia en sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por el empleador u organización de empleadores, o a sostener económicamente o en forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de organización de empleadores. Artículo número 3. Deberán crearse organizaciones acuerdos a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto del derecho de sindicalización definido en los artículos precedentes. Artículo 4. Deberá adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ellas sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por la otra, en pleno desarrollo y uso de sus procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Artículo 5. La legislación nacional deberá determinar un alcance de las garantías previstas en el presente convenio, en el que se refiere su aplicación de las Fuerzas Armadas y a la policía, de acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo y la ratificación de este convenio por un ministerio, y no podrá considerarse que menoscaben en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía las garantías precitadas en este convenio. Artículo 6. En el presente convenio no trata de situación, no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y deberá interpretarse en modo alguno el menoscabo de los derechos o de sus estatutos. Artículo 7. Las ratificaciones formuladas del presente convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. Artículo 8. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional de Trabajo cuyas ratificaciones hayan registrado el director general. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de los miembros hayan sido registradas por el director general. Y el artículo 9 habla de las declaraciones comunicadas al director general de la Oficina Internacional de Trabajo del acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución y Organización Internacional del Trabajo. Aquí hablan en relación a que prácticamente no nos pueden a nosotros impedir pertenecer a un sindicato, no nos pueden impedir, por ejemplo, pues que nos puedan limitar nuestro trabajo en determinado momento, ¿verdad? Por pertenecer a un sindicato. Entonces, este convenio, por favor, si son tan amables, lo descargan y lo incorporan a la hora de su evaluación. Va a haber algún momento en que yo le voy a decir, mire, fundamenta en relación a lo que es algún convenio y usted puede utilizarlo. Solamente como observación. Puede ser para nuestro examen parcial, que ya estamos prácticamente por entrar a los parciales, les voy a hacer una observación. Si les dejo entrar códigos, tuve una muy mala experiencia en escuela de vacaciones. Una señorita llevaba a un chico
dentro del código. Eh, por ser escuela de vacaciones, pues no opté por quitarle su evaluación para no perjudicarle, pero sí le bajé el punteo. Entonces, por favor, sí o sí, no se vayan a arriesgar en colocar algún chivo o algo dentro del código porque voy a pasar revisando los códigos. Entonces, no se vayan a arriesgar. Les doy muchas facilidades, hago el derecho colectivo pues lo más fácil posible, lo más entendible posible. Le doy las herramientas para que usted pueda venir y pueda realizar su examen por sí solo sin la necesidad de tener pues algún chivo, como se dice, ¿verdad? Y no se vaya a arriesgar porque que yo le pueda quitar el examen en algún momento. Entonces, no lo vaya a hacer. Puede ser que yo tome una medida en relación a los códigos, ¿verdad? En decirle, mire, cambie su código con el vecino, por darle un ejemplo, ¿verdad? Jesús, y si el vecino no lo tiene marcado porque no llegó a todas sus clases, no, hombre. Pero esa es una medida que puedo tomar en determinado momento, pues, que le dijera yo encuentro algún chivo, ¿no? Entonces le digo, en ese momento, háganme favor, todos cambian sus códigos. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente la confianza que doy, pues no es de igual forma recíproca, ¿verdad? Entonces, la finalidad es que contestemos nuestro examen lo mejor posible. Y solitos, no necesitamos, no le estoy pidiendo que desarrolle la fórmula mágica, ¿verdad? Simple y sencillamente que haga su trabajo como corresponde, únicamente. Bueno, sigamos pues. Entonces, si hablamos de este convenio, cabe señalar que la negociación colectiva no solo es un derecho reconocido internamente, sino también un respaldo por convenios internacionales ratificados por Guatemala, que como es el convenio 98, ¿verdad? Que vimos anteriormente. En la práctica, en el ejercicio de este derecho, pues obviamente fortalece las relaciones laborales, promueve la equidad con el empleo, reduce la necesidad de incurrir a medios de presión como la huelga y demás, el proceso de negociación colectiva y sirve como un canal institucional para el diálogo social, respetando la dignidad de los trabajadores y la función empresarial. La capacidad de los sindicatos para entablar una negociación seria y efectiva con los empleadores es un reflejo de un sistema democrático justo, donde el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino un componente esencial de la realización humana. También tenemos lo que es el convenio 87. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Si lo logra ver y lo amplío un poquito más. Bueno, el convenio 87 habla sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, el convenio relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Entró en vigor el 4 de julio de 1950. Aquí estamos hablando de su preámbulo y lo que nos interesa a nosotros sobre los artículos. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción,
y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a esas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Artículo número 3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos, reglamentos administrativos y el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tiendan a limitar este derecho o entorpecer el ejercicio legal. Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores o empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones. Hoy sí, recordamos que es eso, ¿verdad? Así como el afiliarse a las mismas y a toda organización, federación o confederación, tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores o empleadores. Las disposiciones de los artículos 2, 3, 4 de este convenio se aplicarán a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y empleadores. Artículo número 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores y sus federaciones y confederaciones no pueden estar sujetas a condiciones cuya naturaleza limite a la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio. Al ejercer los derechos, se les reconocen en el presente convenio a los trabajadores y a los empleadores sus organizaciones respectivas y está obligado, lo mismo que las demás personas, a la colectividad, a las colectividades organizadas y a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio. Artículo 9. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán las Fuerzas Armadas y la Policía las garantías previstas por el presente convenio. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución Organización Internacional de Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres, acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía garantías prescritas por el presente convenio. Artículo 10. El presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores y de los empleadores. Artículo 11. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicalización. Artículo 12. Respecto al territorio mencionado en el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por el instrumento de enmienda de la Constitución Organización Internacional del Trabajo en 1946. Bueno, lo que a nosotros nos interesa acá, de igual forma, en que dice que habla en relación a las federaciones, confederaciones. Nosotros recordamos que es ahora, hoy por hoy, una federación y una confederación, y que ellas inclusive pueden unirse también no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta, nosotros poco a poquito vamos enriqueciendo nuestro conocimiento y la finalidad es que a la hora que usted tenga, por ejemplo, su examen, pueda, ya sea acá o en su examen técnico profesional, pueda contestar sin ningún problema. Déjenme ver. Vamos a seguir.
Bueno, entonces tenemos lo que es el convenio 87, convenio 88 y la Constitución Política de la República de Guatemala. Vaya a la Constitución, por favor, y me busca el artículo 34. Ya me dijo el convenio 87, ya me dijo el convenio 98, que pues yo tengo una libertad, el cual puedo participar pues en un sindicato, ¿verdad? Tenemos esa libertad de podernos organizar y ahora vamos a ver qué dice nuestra Constitución. Vaya por favor al artículo número 34. ¿Y qué me dice? Si ¿Lo se da, leemos, licenciada? por favor. Artículo 34. Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Ok. Lo que nos interesa a nosotros es el primer párrafo, que dice, se reconoce el derecho de la libre asociación. O sea que yo tengo el derecho de poderme reunir, ¿verdad? Para poder participar en un sindicato. ¿Qué me dice el artículo 102? Vamos acá y relacionamos nuevamente y regresamos. ¿Qué dice el título del 102? ¿Qué dice el título del artículo 102 de la Constitución? Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Exacto. Entonces me está diciendo que es un derecho de la legislación del trabajo. Por eso el artículo 102, inciso Q, me dice que tengo el derecho de sindicalización, que tengo la libertad, que es obviamente libre de los trabajadores. Es un derecho, lo podrá ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujeto a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Y lo refuerza con lo que es el artículo 103, donde me está hablando que este principio es un principio tutelar del trabajo, donde dice, las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán todos los factores económicos, sociales y pertinentes. Aunado a ello, vamos a lo que es el artículo 104, donde encuentro lo que es el derecho de huelga. Entonces ya me da la oportunidad de poder pertenecer, primero de poderme reunir, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 34. Me da la oportunidad de poder participar en lo que es un sindicato. Luego me da la oportunidad de pertenecer, de tener lo que es un derecho de huelga o al paro, que es el artículo 104, que dice se reconoce el derecho de huelga y para el ejercicio de conformidad con la ley después de agotado todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones que no serán permitidas la huelga y el paro. Y si usted va al artículo 106, va a encontrar el artículo que dice irrenunciabilidad de mis derechos laborales. Entonces, ese es el principio de irrenunciabilidad, donde dice que todos los derechos consignados en esta sección son irrenunciables. O sea, que aunque el patrono le diga, mire, usted tiene prohibido participar en un sindicato, perdón, pero la Constitución dice que yo no puedo renunciar a mi derecho, ¿verdad? Para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Entonces, si se dan cuenta, es un derecho que todos tenemos, es un derecho pues, que usted goza tanto a través de los tratados internacionales, me lo dice la Constitución, y vamos a ir avanzando porque necesito ver otras normas, pero nos vamos a quedar a la mitad si seguimos, ya que nos quedan 5 minutos. Entonces, los dejo hasta aquí y se da cuenta,
Los he llevado paso a paso sin presionarlos, pero sé que el conocimiento que llevamos, usted sin ningún problema me puede agarrar su código y usted puede darme una respuesta sin ningún problema. Entonces, por favor, ya desde que nos queda como semana y media, creo que para entrar a los primeros parciales, no vaya a cometer el error de incorporar un archivo dentro de su código, ¿ok? Bueno, les agradezco por su tiempo entonces y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, licenciada. Feliz Que tarde. descanse. Buenas noches, Noche, licenciada, que descanse. Vemos. Chao.